de repente se borró todo y bueno, ahí está. Entonces, para no hacer una cuestión muy extensa, el gobierno tendría que atender todos los efectos que ocasionar en la familia, por ejemplo, en donde sabemos que cuando hay una persona adicta en una familia, siempre va a haber los codependientes de esa adicción, va a haber una situación mucho más amplia, extendida de la problemática de una persona adicta. Todas las enfermedades tendrían que ser atendidas por el sector público de las personas que tengan las adicciones, porque sería verdaderamente tremendo, aquí como lo dice el artículo, que se esté checando que una persona que va a conducir un vehículo de verdad haya dejado de suministrarse alguna droga de 5 horas antes. O sea, se me hace verdaderamente fuera de todo, de toda lógica, el que vaya a poderse estar vigilando, supervisando, checando que las personas estén cumpliendo con ese tipo de cuestiones que sí se me hacen muy fuera de la práctica, ¿no? Entonces yo creo que sí podríamos dejar un artículo que fuera especialmente para la Constitución, que tal vez no tenga tanto detalle, lo veo demasiado detallado, que las cosas que mencionan ahí, por ejemplo, de las horas y todo esto que dije hace un momento, previas a que pudieran haber consumido algo antes de tomar un vehículo automotor, podría quedarse para lo de las leyes secundarias, analizarse en profundidad y con estudios serios para que se pueda determinar, pero el hecho es que lo que debe de ir en la Constitución siempre deberá de ser lo más pragmático, lo más condensado, y podría ser el hecho, mi propuesta es de sea el autorizar la cannabis tal cual, con ciertas prescripciones y para uso lúdico también, con ciertas limitaciones tal vez, esas también pueden quedar para las leyes secundarias, pero que las demás no estén permitidas, porque de verdad, si se dice y se argumenta mucho que por el hecho de autorizar que estos estupefacientes de toda índole puedan ser ya vendidos sin problema de tener una situación legal, va a disminuir el narcotráfico. Y me acuerdo muy bien que cuando estuvo precisamente en el foro el general, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama el general que fue? Ya se me fue ahorita el nombre, perdón, ayúdame tú, Marco. El general que estuvo ahí en el Parque Naucali cuando hicimos Gallardo. Gallardo. No se oye. Gallardo. Ah, Gallardo, se me fue ahorita. Gallardo. Exacto, el general Gallardo aclaró, y él pues siendo una persona que tiene contacto con este tipo de situaciones o en un momento lo tuvo al pertenecer a la milicia, que pues la verdad no era la solución. Él mismo recomendó que no era lo más adecuado porque no hay algún índice que indique que verdaderamente se vaya a reducir esta situación de lo del narcotráfico por el hecho de aprobarlo. O sea, si no es eso, va a inventarse alguna otra cosa, y les aseguro que las delincuencias, la violencia, todo esto no estaría realmente resuelto por el hecho de aprobar la utilización de los estupefacientes en general. Entonces ahí es lo que yo propondría, y quiero pues dejar ya la palabra a la otra invitada para no abarcar demasiado esto, y ya posteriormente, si puedo hacer otra participación, pues comentaré algunas otras cosas. Gracias. Sí, pues muchas gracias, Rocío. Ya recuperamos la transmisión por Facebook también. Esperemos que nuestros amigos en Facebook puedan ver las dos partes. Y pues interesante, ¿no? Esto de cómo se va a verificar que 5 horas antes de usar un automotor no consuman algún tipo de estas sustancias. Parecería más bien algo ético. O bien ver si es solamente la cannabis y no otras drogas. Y desde luego falta, yo creo, ver la experiencia en países donde se ha legalizado relativamente, pues la cannabis, sobre todo como en Holanda, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? Pero para opinar también sobre este tema, pues tenemos a la maestra Maritza Mandujano. Ella es psicóloga, es maestra en psicología, maestra en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara y terapia Gestalt por el Instituto de Terapia Gestalt de la Región Occidente. Ha hecho diplomados
en justicia alternativa, mecanismos de solución de controversias por la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. También tiene el diplomado en internacional en intervenciones psicoterapéuticas y salud mental por la Universidad Marista de Guadalajara y el entrenamiento intensivo en terapia dialéctica comportamental por DBT Latinoamérica y avalado por Linehan Institute, entre otros cursos y actualizaciones. Tiene experiencia como psicoterapeuta en práctica privada desde 1998 y ha colaborado como terapeuta psicocorporal e instructora de yoga en el Centro de Rehabilitación de Adicciones Clínica Minnesota de Guadalajara y con el Instituto Neuma en sus sedes de Puerto Vallarta y de Guadalajara. Es profesora de tiempo completo en el Centro Universitario de los Valles de la Universidad de Guadalajara, donde imparte también clases en materias especializantes de psicología clínica y supervisa prácticas profesionales en esa área. Imparte talleres de yoga, sistema Armonía Universal y Kundalini Yoga, en las que está certificada, además de talleres de tecnología del amor con base en la teoría de la praxis. Está afiliada al Colegio de Psicólogos en Intervención en Jalisco, a la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología y es colaboradora de AMAPSI, así como conferencista y tallerista de temas vinculados a la promoción de la salud mental y el desarrollo humano. Pues adelante, le damos la palabra a nuestra compañera Maritza Mandujano para que también diga su opinión sobre ese artículo 71. Adelante, por favor, Maritza. Sí, buenas noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes, con todos. Y pues felicitar antes que nada a la maestra Rocío Rosete por la iniciativa, junto con las otras personas que hicieron posible que se planteara esta idea, ¿no? Tan, pues a lo mejor innovadora en nuestro contexto, ¿sí? Y por lo mismo, polémica, ¿no? De qué hacer, dónde están los límites. Pues eso me trajo a la reflexión y a estar buscando algunas respuestas, ¿no? Quizás justamente ese tema que comenta usted de ver qué resultados están arrojando en otras latitudes, en otros espacios, pero también pensaría que son, bueno, en otras culturas, pero bueno, nos serviría de referente, ¿verdad? Y ahí me hizo falta un poco de buscar en la investigación, en la pequeña investigación que estuve haciendo sobre esto, estaba viendo que hay varias organizaciones civiles que se dedican, bueno, a nivel internacional, que se dedican a estar trabajando contra el estigma de las personas que tienen alguna adicción. Muchas son organizaciones no gubernamentales que trabajan en consonancia con los principios de la ONU, de otros organismos que son internacionales también. Entonces, por ejemplo, hay una de ellas, y casi todas ellas en su misión declaran, o en su declaración de misión, son organizaciones comprometidas con el desarrollo de personas, comunidades, organizaciones. Casi todos están presentes en todos los continentes. Y uno de los temas importantes es este de su línea de trabajo es justamente combatir las adicciones, pero desde la línea de partir del no estigma, que creo que en esa consonancia y diseñaron ese artículo, que es lo que estaba observando, ¿no? Y bueno, me di la tarea voy a citar algunos de los documentos, que revisé algunos y me parece interesante compartirlos, pues por la información que contienen. Por ejemplo, uno de ellos, de una asociación que se llama RIOD, mencionan el estigma asociado al uso de drogas y conductas adictivas afecta de manera transversal en la vida de las personas, generando un impacto en la salud física y mental, la capacidad de encontrar y mantener un trabajo, de encontrar y mantener una vivienda, en sus relaciones sociales y en el autoconcepto. Por otra parte, el estigma retrasa la búsqueda de un tratamiento adecuado y es en sí mismo una barrera para acceder y permanecer en los tratamientos. Es necesario tener en cuenta que el propio estigma genera situaciones para que aumenten las posibilidades de implicarse en conductas de riesgo y agravar los problemas sociosanitarios asociados al consumo de sustancias.
Las personas consumidoras de sustancias sufren el rechazo social y es un hecho que son apartadas y estigmatizadas con las implicaciones que esto conlleva. Todavía hoy en día hay algunas zonas del mundo donde cientos de miles de personas son criminalizadas y judicializadas e incluso castigadas con la pena de muerte por haber consumido drogas catalogadas como ilegales. También existen áreas geográficas en las cuales se condenan a estas personas a un registro de antecedentes penales que les niega el acceso a determinados puestos de trabajo. Esta asociación, RIOT, y otras que hacen esta misma labor, apoyan implementación de intervenciones basadas en evidencias, diseño de políticas basadas en salud pública y desde el prisma de los derechos humanos. Y consideran necesario incidir en el poner fin a las políticas basadas únicamente en represión o criminalización, porque contribuyen a estigmatizar y marginar a los consumidores o consumidoras de drogas y dificultan su acceso y permanencia en servicios. Y pone en el foco esta institución, como otras, en erradicar el estigma asociado con las dependencias y ligado directamente a la Agenda 2030 o 2030 en el desarrollo sostenible, que implica un compromiso mundial de lograr los 13 objetivos que asignaron o firmaron 193 miembros de la ONU en un momento, ¿no? Entonces, los llamados objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Que incluyen esferas con el cambio, en el cambio climático, desigualdad económica, innovación, consumo sostenible, paz y justicia, entre otras prioridades. Que bueno, esos documentos tenemos fama de que los conocemos y sabemos que están escritos, pues, a veces un poco... ¿cómo le podríamos decir? Como en una cuestión más, quizás menos realista, o se hacen los análisis, pero desde fuera de las mismas culturas, ¿no? O una visión pues desde afuera, ¿no? Es muy influida por el positivismo. Entonces, hay algo que me llamó la atención de lo que proponen algunas asociaciones de este tipo, y hablan sobre el estigma, que es justamente un buen motivo para no criminalizar o no penalizar de esa manera judicialmente pues a los adictos. Y también porque está el estigma social, el estigma que viene de afuera, pero también está otro concepto que ahora sí que lo denominan autoestigma. Cuando las personas consumidoras interiorizan los estereotipos y existe una discriminación hacia sí mismo. Eso me pareció interesante pues también contemplarlo. Y pues obviamente como menciona la maestra Rosete, lo que sería interesante pues hacer en esas leyes secundarias, en esa propuesta, pues basadas en un análisis profundo de ahora sí que de resultados, ¿no? Resultados, pero pues también propuestas, ¿no? Porque estaba viendo que hay diferentes propuestas de intervenciones, muchas desde la salud mental, bueno, que sabemos que la salud psicológica como concepto es más amplio, pero están abordadas como un problema nada más de salud mental, pudiera ser... aunque estaba viendo que en la estrategia del CONADIC, del Consejo, justamente Comisión Nacional contra las Adicciones, tiene una estrategia nacional para la prevención de adicciones. Y en sus documentos, al menos, se ve que en esa estrategia que ellos tienen, una estrategia que le llaman paraguas, y de hecho la representan con un logotipo de un paraguas, en esa estrategia que tienen para hacer esta intervención, hablan de un cambio de paradigma. Justamente esto, ¿no? El modelo prohibicionista criminalizaba a las personas con consumo problemático y reducía sus probabilidades de recibir tratamiento, reinserción social y rehabilitación en caso de que lo requirieran. Esta estrategia del CONADIC considera que una mayor comprensión y atención de los factores del entorno
los cuales influyen en el riesgo de consumo de sustancias, repercute en su disminución e implica tratar a la población afectada como una población digna de derechos, evitando criminalizar, estigmatizar y marginar a las personas que consumen. El consumo de sustancias tiene dos vertientes. Uno, la evitación de su uso desde la prevención, proporcionando a infancias y juventudes herramientas necesarias que fomenten autocuidado y toma de decisiones, así como capacidad de autodeterminación. Y dos, el enfoque de reducción de daños, fomentando la responsabilidad de cada individuo en el ejercicio de su libertad, pero ofreciendo los programas y servicios necesarios para minimizar los riesgos del uso problemático de sustancias. Ambas vertientes coadyuvan a la formación de individuos responsables. Y pues en su sitio tienen compartidas guías preventivas para niños, niñas, adolescentes, padres, profesores y otras herramientas pues que pues al menos en teoría se ven muy apropiadas. No sé si también en el caso de gobierno, el gobierno actual también sea una visión pues parcial, y quizás la cuestión de la operacionalización de este tipo de proyectos, ¿no? Que son complejos. Entonces, viéndolo así desde afuera, se ve pues que como si fueran afines las propuestas, hasta cierto punto, o al menos no son discrepantes, ¿no? De lo que está proponiendo en la nueva Constitución. Había estado revisando también otros documentos, algunos de tipo legal. Bueno, pero ya para no perderme en esto, veía otras intervenciones, ¿no? Para algunos especialistas del área de la salud mental, el cambio de paradigma nada más incluía agregar como el conocimiento del evento neurológico o de las cuestiones del sistema nervioso para entender mejor las adicciones, ¿no? Y en propuestas concretas lo que veía era que estos especialistas están proponiendo que se haga rehabilitación neuropsicológica con las personas que sufren una adicción. Y hasta allí he visto algunas propuestas como del área médica, ¿no? Pero estaba viendo también que el mismo CONADIC tiene manuales en donde ya tienen ellos propuestas de intervención comunitaria. En uno de sus manuales tienen, por ejemplo, un documento, una guía para hacer movilización comunitaria en la prevención de adicciones, pero nada más están como en una parte, ¿no? Ahí en la prevención, no tanto en la intervención. Y en cuanto a la intervención, lo que encontré es, bueno, unos ejemplos de buenas prácticas, que muchas veces lo de las buenas prácticas me lo encontré más bien como campañas para luchar contra el estigma, ¿no? Estigmatización de personas que sufren adicciones. Ay, perdón, estoy revisándolas. Son guías que incluso hasta están padres de compartir, ¿no? Pero bueno, estigmatización en los servicios de salud, por ejemplo. Puedes compartir, si quieres, Manita. Ay, pero no es una presentación, doctor. Son documentos que ya están ahí, que no sé si en otro momento, pues, como mencionaba la maestra Rocío Rosete, las personas que se van a dedicar a hacer como las leyes secundarias, hacer una compilación del material que les puede servir para continuar trabajando, ¿no? Con esto. Entonces, algunos son paquetes de campañas que ya están diseñados justamente para hacer difusión, ¿no? Ya tienen hasta el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba viendo algunas, por ejemplo, en el estigmatización en los servicios de salud hay algunas recomendaciones. Y bueno, obviamente se mencionaba, ¿no? Las personas evitan o retrasan su entrada en el tratamiento justamente por el estigma, ¿no? También porque hay una falta de capacitación en el tratamiento de adicciones. Y por lo mismo, los pacientes a veces son marginados o excluidos. Y los servicios están por debajo de sus estándares de calidad. Entonces, aquí se menciona, los profesionales de salud generalmente tienen una actitud negativa hacia los pacientes con un trastorno de uso de sustancias. Los pacientes son vistos como manipuladores, potencialmente violentos y carentes de motivación, factores que representan barreras para la prestación de servicios de salud. Los profesionales no disponen de la educación, capacitación o estructuras adecuadas para trabajar con este tipo de pacientes.
Las actitudes negativas de los profesionales de salud contribuyen a reducir el empoderamiento de los pacientes y por lo tanto las posibilidades de un tratamiento exitoso. Los profesionales de la salud están menos involucrados en la prestación de atención de salud y más inclinados a adoptar un enfoque basado en tareas, lo que se traduce en menos empatía y menos compromiso personal de su parte. Las recomendaciones eran pues sobre los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos pertenecen a todos, el respeto de los derechos humanos es esencial para ayudar a la recuperación de las personas con un problema de abuso de alcohol. Estos derechos incluyen derecho al respeto y dignidad para cada individuo, provisión absoluta de tratos inhumanos o degradantes y el acceso equitativo a una atención de salud de calidad. Y sugieren en estas sugerencias que el manejo de las adicciones en general podría basarse en parte en la intervención de los médicos generales, pero por lo mismo que están bastante saturados de atención de pacientes, son reacios a dar bienvenida a este tipo de pacientes, ¿no? Adictos. En parte porque la adicción todavía no está reconocida como una patología crónica y por otro lado porque consideran que son pacientes difíciles o problemáticos, mientras que en realidad solo lo son del 10 a 20% de ellos. El resultado es una disminución en el manejo de adicciones por parte de médicos generales, a pesar de que deberían ser una puerta de acceso privilegiada a la atención médica y accesibilidad desigual según las regiones. En el caso de la adicción a opiáceos, por ejemplo, muchos pacientes se quejan de que no encuentran un médico general que acepte prescribir un tratamiento de sustitución. Y pues en general las propuestas para mejorar el manejo de pacientes con estos trastornos adictivos, mejorar y adaptar la formación de médicos generales en adicciones y promover la educación continua, fortalecer el papel de médicos generales como primer recurso, sería como el primer contacto para el tratamiento de estos trastornos, promover el manejo de trastornos adictivos por parte de la medicina general como puerta de acceso al sistema de atención médica, desarrollar ruta de atención coordinada y articulada de diversos dispositivos sociosanitarios y desarrollar métodos de cuidado específicos adaptados a necesidades de las mujeres. Para tener también esta perspectiva de género, ¿no? en las intervenciones, porque pareciera que también en el caso de las mujeres es esta doble estigma, ¿no? Por ser mujer y por ser adicta, ¿no? Y estar en desventaja también ahí o en mayor vulnerabilidad, ¿no? Se mencionaba algo de eso, ¿no? Y había visto otro dato que también quería mencionar, así por último. Sobre una propuesta que se me hizo interesante, es de un trabajo argentino de la docente Biagini, Graciela. El trabajo es de un chico licenciado en psicología. Se hizo muy interesante porque es una propuesta que va muy en consonancia con el trabajo o pienso yo, del Consejo Mexicano. Para este tipo de intervenciones que son comunitarias. Entonces, me pareció muy, hasta bonito, ¿no? La propuesta de intervención. Él hizo la propuesta en particular para una colonia, ¿no? Para un barrio en Padre Varela, en Buenos Aires. Luján, Buenos Aires. Para intervenir en el consumo problemático de sustancias. Y ni siquiera lo llamó intervención, me estaba acordando que también la metodología es una propuesta que le llaman sociocomunitaria, ¿no? Y nada más quiero mencionar un poquito, así como a la letra, ¿no? Desde la perspectiva de la salud social comunitaria, el consumo problemático de sustancias representa un campo de la realidad que supone distintas dificultades, no solo por el deterioro de la persona afectada, sino desde el plano de la agenda política, que supone un desafío, ¿no? El consumo problemático de sustancias representa un problema de salud colectiva. Las respuestas por parte de los estados podemos ubicarlas en dos modelos, el ético jurídico y el médico sanitarista. Bueno, al menos allá en su país, ¿no? Aunque lo hizo general, ¿no? Ético jurídico y médico sanitarista. Ambos con su respectiva política moralista normativa de base prohibicionista. Y por otro lado, el modelo sociocomunitario integral, que sobre ese hace su propuesta, ¿no? Siendo que las drogas han existido desde toda la historia de la humanidad, donde tuvo diversos usos, es en esta época que se ha convertido en un problema prevalente en salud.
La sustancia propiamente dicha no es el verdadero problema, ya que no se puede establecer una causa específica para el consumo en sí mismo, sino el tipo de vinculación que genera en una persona, grupo o comunidad con ella o con esa sustancia. Y hace una cita de Delors y Hubert en 2000 proponen analizar la vulnerabilidad al consumo de sustancias como un proceso de 3 dimensiones interrelacionadas: trayectorias individuales, vínculos e interacciones y contextos socioinstitucionales. Y bueno, entonces dice, dentro de este tipo de vínculos que un sujeto puede hacer con una sustancia, podemos discriminar un uso, consumo aleatorio sin un encuadre específico en donde no se han dañado las capacidades de la persona, un abuso, donde el consumo tiene frecuencia sistemática y posee un encuadre específico en donde las capacidades de la persona se ven comprometidas y o dañadas, y la dependencia, donde el consumo es irrefrenable y las capacidades de la persona están seriamente dañadas. A su vez, se puede interpretar el nivel de compromiso que posee con la sustancia, donde las variables son tipo de sustancia, frecuencia de consumo, características de la persona que consume y el contexto del consumo. Pero bueno, hace una propuesta desde esta visión sociocomunitaria. Hace un recuento que se me hace muy, muy interesante, pues, primero, los primeros intentos, ¿no? De comunidades terapéuticas, pero pues que son aisladas, en clínicas, donde los adictos están en otro espacio, ¿no? Ajeno a su comunidad. Y pues sí hay un porcentaje de cierto éxito, pero después regresan a la comunidad donde no ha habido ningún cambio, ¿no? Se renovaron esas prácticas a raíz del VIH, de la aparición de ese virus, y después están estas propuestas partiendo desde lo sociocomunitario. Entonces, el modelo sociocomunitario toma en cuenta el contexto en el que se dan las prácticas de consumo y apunta a prevenir los efectos que dichas condiciones pueden ocasionar. Este tipo de prevención es ampliada por la promoción de la salud, la prevención y a nivel grupal. Promueve la participación de la comunidad en los proyectos de intervención que tienen por objeto lograr la implicación de la comunidad. Busca disminuir los riesgos asociados al consumo, como también modificar las condiciones que favorecen dicho consumo. Aquí cita Capriati y colaboradores del 2015. Está interesante, pues, hace esta propuesta, ¿no? El modelo sociocomunitario entiende las prácticas de salud como un proceso colectivo de salud de enfermedad, atención, donde la problemática del consumo es de toda la comunidad. Por su parte, deja de lado la noción de riesgo para utilizar el concepto de vulnerabilidad, entendida como las inequidades provocadas por los determinantes sociales en el proceso de salud de enfermedad, atención. Desde este punto de partida se hace necesario modificar el marco jurídico legal despenalizando el consumo, lo que iría contra la criminalización de la enfermedad, para entender así al uso problemático de sustancias como un tipo de relación que se da con una sustancia en un contexto específico sociohistórico, y por otro lado con la legitimización de las sustancias, lo que contrarrestaría la criminalización de la pobreza, legitimando los modos de producción. Y ahí cita a Menéndez y a Romaní. Y por último, Capriati y colaboradores identifican 6 dimensiones sobre las estrategias de abordaje que posee este método sociocomunitario. Entonces, una primera dimensión, la promoción de la salud, con una definición amplia e integral donde las estrategias suponen crear espacios para reconocer diferencias dentro de los grupos, consensuar estilos de vida, crear alternativas de ocio acorde a intereses, trabajar en territorio y con instituciones. Integralidad, definiendo la salud como un campo problemático en tensión y diálogo entre discursos, prácticas y valores de instituciones, organizaciones y sociedades civiles. Vulnerabilidad social es otra dimensión. Focalizar sobre las relaciones sociales y asimetrías de poder, articulando lo individual, lo social y lo programático como políticas, programas o planes. Otra dimensión es el trabajo en red, construcción de espacios de vinculación, encuentro y empoderamiento. Otra dimensión, la participación social, como resultante de implicación de la comunidad en sus propias problemáticas. Otra dimensión, autogestión y sostenibilidad, que provoca la profundización de la participación y sostenibilidad, dando un encuadre a esa participación, a los modos en que se mantiene a mediano y largo plazo la misma. Entonces me pareció muy interesante ver este tipo de experiencias
me encontré otra experiencia, pero en Brasil, que también está interesante y nada más que estos investigadores hicieron unas intervenciones más cuantitativas, con instrumentos de medición para medir pues resultados, ¿no? Pues son cosas que, bueno, ya viendo a lo mejor desde el punto de vista a lo mejor de la metodología cuantitativa, pues hasta se ve bonito, pues hasta cierto punto, ver que sí encontraron indicadores y resultados pues muy interesantes, ¿no? Favorables para hacer intervenciones de este tipo. Eso es yo, con lo que yo me quedaría, ¿no? Y, y pues, solamente me resta nada más compartirles esa parte. A mí me dio con mucha alegría ver que este tipo de intervenciones están propuestas, pero también están investigadores trabajando en ellas y pues están publicando resultados, ¿no? Entonces ver esa, por ejemplo, de muchas escalas durante la aplicación y sobre todo hasta, aplican en instrumentos de bienestar o miden el bienestar o la sensación de bienestar y de satisfacción de las personas contrastándolo pues con las actividades y el programa que plantean, ¿no? de tipo comunitario. Entonces, los resultados parecen muy prometedores, ¿no? Ahora sí que en propuestas como más cualitativas y más cuantitativas, parece que van hacia algo muy promisorio, ¿no? Y sería todo mi intervención. Gracias. Gracias, Maritza. Pues sí, es un sistema de rehabilitación, ¿no? Que se está viendo, la parte de la comunidad en comunidades especiales, aunque eso pudiera ser tanto con la prohibición como con la no prohibición de las drogas. Me llamó la atención que hablas de los médicos especializados cuando quizá debería ser psicólogos especializados principalmente más que médicos o combinar un equipo interdisciplinario. Y antes de proyectar una lámina que me pide Rocío que proyectemos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, quiero comentar brevemente y luego ya para dar la palabra a los demás, que que las drogas, bueno, dos comentarios breves. Uno, que algunos adictos a drogas prohibidas piensan que el alcohol también es una droga muy perjudicial, incluso más perjudicial que muchas de las que están prohibidas. Entonces, que sí se podría prohibir el alcohol, puesto que causa mucho más problemas. Y la otra es si las drogas, lo que se considera drogas prohibidas, no se pudieran pensar como medicinas y entonces ver a la marihuana como un ansiolítico y a la cocaína como un antidepresivo y así cada una de las sustancias pudiera tener una función médica que ayuda, por ejemplo, a alguien a calmarse o a sentirse con mayor energía porque está deprimido y entonces se toma algo de cocaína y se siente con energía. Está ansioso, se toma marihuana. Igual el alcohol, ¿no? Es un evasivo. Entonces, si no se podría ver que al prohibir las drogas se le está quitando una medicina que requieren los adictos por otras patologías, como eso de por qué se les genera ansiedad, ¿no? ¿Por qué se les genera depresión? Bueno, esos serían los comentarios. Voy a presentar una lámina que me envió que nos envió Rocío. Déjame ver, nada más la voy a poner. Aquí está ya. ¿Puedo hacer algún comentario sobre esto? Porque es un reporte de una investigación que hizo la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se hace bastante instante, y fue hecho por Laura Bárcenas Díaz, obviamente haber sido estudiante de la universidad, y se llama Legalizar las drogas como pregunta, ¿no? Entonces, una cosa que me llamó la atención y que va muy de la mano de nuestra Constitución es que
el eslogan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo es amor, orden y progreso. Pocas veces he visto los eslogans de las universidades autónomas, ¿verdad?, de los estados, que utilicen la palabra amor. Y bueno, aquí como nosotros en la Constitución es una sociedad del afecto, lo que se promueve también, pues es muy relacionado con el amor, obviamente. Entonces, si me permiten aquí ver ustedes, si ya lo están, bueno, no sé si lo alcancen a leer, porque yo lo que veo es así muy chiquito. Lo puedo leer en voz alta. Pero está el estrato, que sería el resumen, lo tienen en inglés arriba y abajo, es digamos que el resumen del estudio. Pero se me hizo muy interesante además porque normalmente nos referimos a estudios hechos en extranjero. Casi en nuestro país, lamentablemente, no hay una cultura de estudios científicos, análisis muy serios. Está muy todavía atrasado eso y ojalá lo podamos también mejorar con esta nueva constitución que ahí se menciona. Pero este de nuestro país, entonces es la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, creo que hay que revisarlo. Bien, dice que iniciamos, o sea, su estudio, su análisis de investigación, con el análisis de la disyuntiva, ¿qué será mejor o menos malo? ¿Lo puedes leer tú, por favor? Sí. ¿Lo vas a leer? Sí, puedo leer el resumen y si quieres 2 párrafos de la ¿Sí me introducción. escuchan? Sí, sí te escuchamos un poquito entrecortado, pero... Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, a ver, aunque ¿quién lo podría leer en voz alta si es que me escuchan? Resumen. Escucho, pues. El presente se analiza, dice, el grave problema que ha estado en controversia durante mucho tiempo. Sí. No oigo, no se oye. No sé si me oigan. Yo sí te oigo, pero tienes tu micrófono cerrado. Se oye raro. Sí. Sí, en controversia. Ya lo cerré para que tú le dieras lectura, pero ya me escuchan ahí bien, que de repente se fue todo. Más o menos, bien. Se alcanza a entender lo que dices. La legalización de las drogas, del cual se mencionan los inconvenientes que se desprenden. Primeramente, el aumento del consumo de drogas, la adicción, problemas físicos, psicológicos y familiares presentados en la familia de los adictos, además accidentes automovilísticos, abuso sexual, maltrato a menores, robo, violencia y el aumento de la criminalidad, por lo cual la legalización sería un grave error. Y dice en los 2 primeros párrafos, iniciamos con el análisis de la disyuntiva. ¿Qué será mejor o menos malo? Legalizar para vigilar el narcotráfico, aunque acreciente la drogadicción, o seguir como vivimos enfrentando el narcotráfico y vigorizar la prevención. Ahí parece que si se legaliza se desvigoriza la prevención y no podría vigorizarse la prevención y legalizarse, ¿no? Y luego dice, el consumo de drogas es causa del incremento en la criminalidad, el crecimiento de accidentes vehiculares, problemas en el trabajo y en el hogar, cuando se consume durante el embarazo daña al feto en el útero. El consumo de algunas drogas puede provocar el maltrato de los niños o el abuso sexual. En fin, el uso de la droga va de la mano con la violencia y el crimen, pero llamamos delincuencia solo aquello que proviene del narcotráfico. Ahí, en análisis que hemos hecho, ahí se puede pensar que la gente que tiende a ser delincuente también consume drogas. No que primero consuma drogas y se hace delincuente, sino al ser delincuente tiene conflictos emocionales y consume drogas. Entonces no es necesariamente... Bueno, si me permites hacer un comentario ahí en lo que comentas, Marco. Si me ya nomás estoy terminando. Una relación causal. Y bueno, ya se me fue la otra idea que les iba a decir. Adelante, Rocío. Sí, bueno, es que hay una correlación en los estudios que más o menos he revisado y ahorita, por ejemplo, encontré para que lo pudiera compartir.
El hecho de que, como dices, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O ya eran delincuentes y se hicieron adictos, o la adicción los hace delincuentes. Sí hay un porcentaje grande en que la adicción los hace delincuentes porque, como decía, una persona adicta difícilmente va a tener un trabajo formal, un ingreso cotidiano, continuo, y entonces cuando llega el momento en que no tiene los medios para poder obtener la droga, y que sabemos que esto es una situación que es progresiva, pues va a empezar a tener conductas delincuenciales para lograr obtener ese dinero. Empiezan principalmente por quitarle el dinero a su familia de la bolsa, que no se den cuenta, a sacar cosas de la casa y venderlas, que ya son actitudes delincuenciales, aunque sea en su propia familia. Y después, pues, a ver qué otra cosa se les ocurre. El caso es conseguir dinero para poder pagar las drogas, que pues sabemos que no es muy económico, que digamos. Entonces, sí, también hay ese porcentaje de personas que sí se vuelven delincuentes por el hecho de tener que conseguir con qué comprar la droga. Bueno, eso era lo que quería nada más agregar en el punto que comentabas tú hace un momento. Bueno, pues se abre el diálogo para las opiniones de todos los que están aquí en la sala de Zoom. ¿Qué opinan sobre este controvertido artículo? No sé quién quiere levantar la mano para decir su punto de vista. Recuerden que hoy no, en este caso no tenemos que llegar a acuerdos, sino son opiniones solamente, ¿no? Elisa. Buenas noches a todos y solamente quiero comentar que en verdad me parece muy correcto a como está en la Constitución elaborada este artículo, porque dice que hay que el médico y usted agrega el psicólogo también, o ambos, interdisciplinariamente o hasta trabajo social y muchas más. Entonces, me parece que está correctamente redactado y que está muy bien porque solamente primeramente que no se va a penalizar porque son gente que ya está así enferma y ¿por qué la van a meter a la cárcel y no la van a curar? O sea, no tiene lógica. Primero la curas y después ves otros problemas que traiga. En segundo lugar, que me parece que los médicos sí no deberían de tener un cierto rechazo con estas personas que en realidad sí es una enfermedad. Al contrario, apoyarlos y ya también los psicólogos y los que sean, cuando llegan en primera instancia, llegan con el médico familiar, el médico general, y pues con compasión y derivándolos a una institución que los protege y los ayude para que evolucionen favorablemente. Y como ya dice la doctora Maritza, que hay estudios que avalan que va a haber una solución para estos problemas. El alcoholismo yo sí considero que sí debería de ser considerado como una droga y de muy mal pronóstico porque sí tienen, cuando ya son adictos, finales muy destructivos para su organismo, para la sociedad, para ellos mismos, para su familia, su entorno, todo eso. Entonces, sí canalizarlos a hospitales, a clínicas especializadas. Es todo. Gracias, Maritza. Sigue Paulino. Yo soy Elisa, pero te quiero mucho. Perdón, Elisa, perdón. Maritza no. Elisa. Sigue Gracias. Paulino. Abre tu micrófono, Paulino, por favor. Bueno, nos damos cuenta que el conflicto que hemos tenido en cuanto a este artículo, pues decimos como que siempre nos cargamos a las causas, ¿sí? O más bien a los efectos, no a las causas. Y si nos damos cuenta cuando caemos en estos conflictos es porque hay una descomposición social, ¿sí? Entonces aquí digo, analizando ya en conjunto, de manera integral, nuestro proyecto de nueva constitución, pues en realidad nos remontaríamos desde nuestras estructuras
de gobierno cuando nosotros hemos planteado que debemos hacer asambleas comunitarias, debemos hacer asambleas municipales, estatales y nacionales. Entonces, como que desde ese momento nos estamos yendo a las causas, porque tendríamos que llegar a la educación, porque en realidad, si nos damos cuenta, todos estos vicios o adicciones, o como le llamamos en este artículo, pues nace desde el seno familiar. Desde ahí, o sea, sencillamente anteriormente yo vengo de ese tipo de familia, donde la familia estaba constituida de que la mamá pues estaba en casa y cuidaba a los hijos, ¿sí? Y aunque sentían la necesidad de trabajar, muchas veces decían que es más importante el que yo vaya a trabajar y descuide yo a mis hijos, o qué sucede. Entonces ahí es donde venía una especie de, una forma media que actualmente pues la mujer como que ya no acepta esa forma de estructura familiar. Entonces en ese momento vemos que a mí en particular, mi mamá, ¿hasta cuándo me dijo? Cuando yo le dije me voy a estudiar y me fui a la Ciudad de México y me dijo, bueno, hijo, pues yo hasta aquí te cuidé. Estaba yo hablando cuando ya tenía unos 16 años. Dice, ahora sí, de aquí en adelante, mira, vayas a la escuela o no vayas a la escuela, estudies o no estudies, pues eso ya es cosa tuya. ¿Sí? Y entonces ven ustedes cómo después de una formación desde niño hasta la adolescencia, estábamos en ese seno familiar, ¿sí? Y a decir verdad, yo creo que la adicción al alcohol, que alguna vez creo que todos pasamos por ahí, pues la superamos y no caímos en el alcohol. ¿Me explico? Entonces ahí es donde yo digo que habría que reconformar el concepto familia. No sé cómo, participando hombre-mujer en la misma proporción, para que la mujer no se sienta esclavizada al hogar o que no tenga oportunidades de trabajo. Y el hombre que no nada más se sienta como nos decía la religión, ¿no? Ser proveedor nada más, entonces, sino que ahí compartir acciones, pero que en realidad no se descuide al hijo. No se descuide al hijo porque definitivamente cuando se hace adicto, cuando decimos que nosotros pues no hay que reprimirlo, que hay que darle atención al adicto, pues es que definitivamente ya cayó en eso. Y digo, yo ahorita lo veo a estas alturas del partido. Mi hija es maestra, lleva como 13 años dando clase y me platica de todos los problemas que da a nivel de bachillerato, y me platica de todos los problemas que tienen los jóvenes que se rebelan, amenazan al maestro y hacen barbaridad y media y el maestro a veces se calla y saben que alumno es drogadicto y saben, pues, o sea, ese muchacho pues definitivamente terminará su carrera, pero pues definitivamente en cualquier trabajo que vaya a efectuar ya va descompuesto. Entonces nosotros creemos que debe ser, bueno, desde mi punto de vista, así como lo plantea nuestra nueva Constitución, pues debemos irnos desde las estructuras del autogobierno, desde los consejos ciudadanos, desde el municipio, desde el estado. Y de esa manera nosotros digo, si nos vamos en tiempos de los 30, era el alcohol el que era la droga, ¿no? El que debían pararlo, ¿sí? Los problemas sociales era el prohibir el tomar alcohol. Cuando lo liberaron, pues ahí quedó como algo que si cae, pues ahorita muchos de nosotros incluso dicen, bueno, pues órale, sí que ahógate pescadito, ¿no?
ahógate. Y entonces ahí uno mismo se retira, ¿no? Alguna vez en mi trabajo, lo confieso, ¿no? Digo, no voy a decir nombres, pero mi delegado sindical lo caí drogándose y cuando lo alcancé, él me dijo, aquí no te vas hasta que no lo pruebes. Y yo dije, bueno, lo voy a probar. Le dije, pero mira, ahorita me lo das a probar. Al rato yo te voy a andar buscando. Y fue debut y despedida porque jamás lo volví a probar, pero sí sentí los efectos de qué es esa droga y dije, no, pues por sí o por no, no lo toco. Y entonces así es como yo digo, podemos liberar todas las drogas que sean, pero que no sean prohibitivas. ¿Por qué? Porque desde el seno familiar, de la estructura social, estamos, estamos bien formados. Entonces, el porcentaje de adicción que puede haber en la sociedad, pues lo va a haber, porque pues lo va a haber, pero sucederá como en el caso del alcohol, ¿sí? Lo hemos oído que en Guerrero los campesinos piden que les liberen a la siembra de la marihuana, a la siembra de la amapola, porque dice, es mi fuente de ingresos. Ahora se les está apoyando con fertilizantes para que haya frijol, para que haya maíz, para que haya todo. Y se están dando casos como en Chiapas que tienen el Premio Nacional de la Mazorca de Oro, ¿sí? En Oaxaca que empiezan a ser productivos de muchas otras cosas. Y Guerrero, indiscutiblemente que van a empezar a dejar, si se les da precios de garantía de sus productos del campo. Entonces verán que en ese momento se empieza a rescatar a la sociedad. Esas son las causas. Lo mismo puede suceder en los municipios ya urbanos, ya los municipios metropolizados, y ese sería el atacar las causas, no los efectos. Esa es mi participación. Gracias. Sí, gracias, Paulino. Hay, obviamente, en la Constitución hay cambios en la familia y en la educación en el sentido que decías. Sigue Alberto Ojeda y luego Alberto Reyes. Alberto Ojeda. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Pues, muchas gracias por la invitación. Es un tema, sabemos, es un tema muy álgido, que además todavía no queda claro qué es lo que queremos abordar en la Constitución. Haría dos observaciones. Una de procedimiento y otra de contenido al artículo 71, que es de señalar que está dentro del título de salud y seguridad y bienestar social. Si está ubicado en ese título, incluso en el capítulo salud para todos, creo que estoy entendiendo que deberíamos de darle ese enfoque. Y sin embargo, pues empiezan a surgir las dudas. Decía que le daría un comentario de procedimiento, porque la idea es que estamos elaborando un proyecto de constitución donde el punto de partida es el autogobierno. Entonces tenemos que irle dando coherencia, es decir, estamos hablando de un proyecto de una sociedad que se ha mencionado a lo largo de distintas intervenciones de casos de autogobierno, como el caso de Michoacán, en Guerrero, en algunos otros estados. Entonces, y sin embargo, creo que a veces, también de cómo está la situación, obviamente, se tiene que partir de un diagnóstico, y en base a cómo está la situación y lo que se pretende de una sociedad que pues ya lo comentaban por ahí,
Somos una sociedad a nivel nacional y a nivel mundial, la sociedad occidental está enferma. Somos una sociedad enferma con muchas psicopatologías, en donde las drogas, los distintos drogas, pues obviamente son un punto de salida. Pero quería hablar del aspecto de procedimientos y un tema tan importante es que el marco del derecho, que es lo que está tratando de plasmar con la estructura y el como dice, con cierta contenido y quedará bien definido a qué institución, como decía Rocío, dentro de las leyes reglamentarias, se tiene que señalar a qué institución o instituciones le compete regular qué. Muy bien. Bueno, creo que terminó Alberto, se desconectó Alberto Ojeda. Las conexiones a internet ya ven cómo están. Bueno, ya está otra vez conectado. Creo que había terminado en esencia, ¿no? Su participación. Entonces le vamos a dar la palabra a Alberto Reyes. Adelante, Alberto Reyes. Ya estoy aquí otra vez, perdón. Termina, por favor, Alberto. Sí, entonces hablaba del tema de procedimiento, es decir, no me queda claro con estos planteamientos qué secretaría le competiría regular qué en este ámbito de las drogas. Yo, con lo que han estado comentando, principalmente la doctora Maritza y lo que dice Rocío, creo que estamos revolviendo temas que además tienen que ver, el tema de la prevención y el tema de la atención. Creo que, por ejemplo, incluso el tema de las comunidades terapéuticas, que tuve el gusto de trabajar en su diseño, aunque no sea en su aplicación, cuando fui subdirector del DIF en Cuautitlán, trabajamos ese tema en su diseño y obviamente con los antecedentes de comunidades de éxito, principalmente en Tacubaya, que ha funcionado, por supuesto que funciona en términos de prevención y de atención. El tema de la comercialización me parece mucho más complejo. El término de la comercialización creo que ya es una cuestión que incluso escaparía a este artículo, tendría que verse de manera más amplia y a nivel transversal. Entonces, decía, el tema de procedimiento es cómo incorporamos de tal manera que le demos cierta lógica sin entrar a cuestiones de técnicas jurídicas ni cuestiones de redacción, cómo plasmamos este artículo de tal manera que quede bien claro para una ley secundaria y qué institución o instituciones son las que se abocarían a la regulación. El otro tema es de contenido muy rápido porque se me está acabando la pila y para no absorber mucho el tiempo, es de contenido. Yo creo que como parte de este proyecto de constitución, pues obviamente se está construyendo también un diagnóstico a lo largo de las distintas sesiones que dan sustento a la propuesta que se hace en cada uno de los artículos, de los capítulos y de los títulos. Y yo he estado insistiendo mucho en que todo esto es consecuencia de un Estado fallido que tocó fondo con el gobierno de Peña Nieto, y estas son las consecuencias. Son problemas que se han venido acumulando al grado de que ya incluso los propios gobiernos pues están de acuerdo en la comercialización de la droga. Entonces, ¿cómo le entramos a ese problema cuando sabemos que incluso los propios gobiernos de distintos países lo toleran, incluso lo fomentan, en caso concreto de Estados Unidos? Por eso decía, creo que el tema de la comercialización amerita un tema aparte, una sesión por separado, un artículo por separado, porque prácticamente lo que se abordó en estos momentos es la prevención y la atención. Entonces, sí es importante que si se va a proponer, que descansen, hasta mañana, si se va a proponer la legalización, que creo que no es ahorita el tema, pareciera que se da por
por hecho, ya va implícito, pero creo que no es así. Tendríamos que partir de reconocer que tanto el Estado con sus instituciones y la propia sociedad civil hemos fracasado en este intento de tratar de llevar una sociedad sana, en donde ya prácticamente la juventud, y digo la juventud porque las estadísticas señalan que la mayoría de los que se dediquen a consumir drogas, a comercializar y, como decía Rocío, también a criminalizar, pues son jóvenes entre los 16 y los 24, 26 años de edad. Entonces, es importante reconocer que si llegamos a aceptar la legalización, aceptemos que como sociedad y como Estado hemos fallado, como en tantas otras cuestiones, como si abordamos el tema del medio ambiente, pues también ahí hay que reconocer que hemos fallado las instituciones, y todas las instituciones, me refiero desde la familia, la iglesia, las instituciones de salud, etcétera, ¿no? En cuanto a ese tema de contenido, que es el segundo punto que quería mencionar, pues eso sería lo que quisiera aportar, independientemente de que después pudiera tener otra intervención, sirve de que voy a poner a cargar un celular. Claro que sí, muy bien, Alberto. Sobre lo primero que decías, sí dice el artículo del Consejo de Salud, ¿no? De que sería la institución encargada. Habría que ver si las leyes secundarias se encargan del tema de distribución y comercialización y no aquí en el capítulo de salud, como mencionas. Vamos a ver qué nos dice Alberto Reyes. Adelante, Alberto, por favor. Primero, buenas noches a todos. Como uno viene de la clínica social, permítame tocarlos, sentirlos y acompañarnos. Quedé impresionado por el artículo y por la participación de Marina y de Rocío. Pero yo quiero subirme al camión de las dos, pero sobre todo de Rocío, porque ella comentó ahorita de cultura, y ni el propio Kant pudo hacer una cultura universal, ni el propio Kant, cuando él aspiraba a una ética universal. Y me remito a Carlos Pellicer, cuando Rocío visite en el Tren Maya, que yo sí voy a ir, ¿sí? Que visite el Museo de Villahermosa, el Museo Carlos Pellicer, porque cuando habla Rocío da la impresión de que ella está en contacto con la realidad. Es que es re fácil especular sobre cómo quiere uno que sea, pero al escucharla a ella me hace aterrizar, y ojalá que nos haga aterrizar a todos, porque la reina más importante soviética, cuando existía eso, cuando sus asesores fueron a hacerle propuestas, únicamente ella les comentó: el papel aguanta todo, pero la gente tiene la piel muy sensible. Me da la impresión que Rocío esto lo tiene en su espíritu. Se da cuenta de que al estar en contacto con la gente, nos guste o no, tiene que haber regulaciones. O sea, si tú dejas que cada quien haga lo que sea, eso será una aspiración, pero no ha funcionado. Y para ello tendríamos que recordar, a mi juicio, a Rocío y a Sir Gavin. Rocío es un sujeto que pasa la historia por todo lo que aportó, pero hay quienes... ¿verdad? Sí, Rocío, sí. Pero ¿sabes cuál fue su problema? El Oye, mío, como el de mucha Rocío gente. o Rousseau. Rousseau, sí. El gran problema de él es el mío y quizá el de Rocío y de Marcos y de todo, que siempre fue una contradicción. Porque una cosa es lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Y a mí me da la impresión de que Rocío es muy congruente. Porque a veces uno se pone la máscara del quedar bien con todos. Quedar bien con todos. Y dice lo que la gente quiere oír. Pero cuando uno dice, ante un público que quiere escuchar, que coincidas con ellos, eso no ayuda, a mi juicio, a la sociedad del afecto, que tiene que ser muy diversa, muy plural y ser capaz de amar a cualquiera a pesar de las diferencias. Por ejemplo, la reunión de ayer, y casi con eso termino, fue muy importante. ¿Sí me entiende? Me gustaría volverle a escuchar. Cuando vi que me dio la impresión que uno de los actores era Loret, o era cuando alguien se atrevió a decir, ¿sí me entiende?, que el proyecto de la 4T era como lo peor, que estaba decepcionado. Hay que tener cuidado que eso no pase en la sociedad del afecto, porque la sociedad del afecto no va a ser como cada quien quiera, va a ser como es. Y yo creo que la que
trabaja mucho en esto, Rocío. Cuando uno está en contacto con la gente, no con la imaginación, la gente, uno mismo en su jardín familiar es una contradicción. Hay gente que es capaz de decir, ¿cómo es posible? Si yo te he escuchado cómo hablas, cómo te admiran. Y aquí eres lo contrario. Es que somos sujetos que a veces nos tenemos que quitar las máscaras. Y no olviden, a mí me tocó ir a visitar la Castañeda cuando existía, que Porfirio Díaz lo inauguró en 1910 y Díaz Ordaz lo destruyó en el 68, porque cuando se construyó la Castañeda era el hospital psiquiátrico más moderno en toda Latinoamérica. Eso debemos tener cuidado. ¿En qué? En que actualmente ya no se habla de, o no debe hablarse para algunos del psicólogo o del médico. Debe hablarse del equipo, como lo han citado ustedes, intermultidisciplinario. Y no es fácil trabajar en un equipo intermultidisciplinario, porque hay visiones diferentes. Y yo me pregunto, ¿ya dónde están los antropólogos? Que ellos son los que nos pueden ayudar a la visión de la cultura. ¿A dónde están los psicólogos? Que ellos nos ven lo que no se ve, el escáner de la mente. ¿A dónde están los médicos con formación social? ¿A dónde están esos médicos? Que esos médicos ya no hablan de prevención, hablan de promoción, porque hablar de prevención es seguir hablando de enfermedad. Prevenir esto, prevenir la... No, hay que hablar de la promoción, porque hablar de promoción es acercarse a lo que se llaman determinantes sociales. Y cuando alguien trata de prevenir los carteles con acercarse a los determinantes sociales, el empleo, las becas, hay gente que no lo entiende, porque dice es que yo quiere cosas concretas. Muchas gracias. La presentación de Marixa y de Rocío fue impresionante. Ambas conjugan la práctica con la teoría. No puede haber una buena práctica si no hay una buena teoría. Yo quedé emocionado con todo lo que hizo Rocío, hasta con su lámina última, porque habla de que tiene una muy buena teoría. Pero a mí lo que más me llama de la gente no es su teoría, es que hace. Y yo me doy cuenta que mucha gente es puro rollo. Y cuando menos en la UDG, la gente, pero esto ya comenzó a cambiar con el malestar de mucha gente, de los que se creen científicos. Su gran preocupación era escribir en una revista indexada con factor impacto, publicar un libro. ¿Es malo eso? No, pero nunca le pedían que fuera una comunidad. Ya no querían ni tan siquiera estar cerca de los muchachos de licenciatura. Y entonces yo creo que la sociedad del afecto tiene que salir a la calle y estar en contacto con la gente, con los que aparentemente no saben, pero sí saben, a veces saben más que uno, porque ellos tienen, como decía Agne Heller, ellos tienen una vida cotidiana que es lo más valioso que tiene el hombre. Muchas gracias, y esta sociedad que me ha abierto las puertas me ha ayudado mucho a reordenar lo que yo creo que sé. Gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Reyes, desde Jalisco, también de Guadalajara. Y quería comentar que en el chat también Maritza nos puso 4 artículos sobre, pues en relación con lo que ella nos estuvo comentando, por si alguien los quiere descargar antes de terminar la sesión. Bueno, todavía habría tiempo para 1 o 2 participaciones más antes de pedirle a nuestras invitadas que hagan las conclusiones del día de hoy. Entonces, de los que faltan por participar, pues ya nada más queda José María. ¿Quieres decir tu opinión, José María, para que todos participemos, o prefieres no opinar el día de hoy? Yo lo que daría sería mi opinión en relación a la posición del artículo 71, que habla del qué hacer desde el punto de vista social, no desde el punto de vista técnico del problema que representa la drogadicción. Yo creo que el artículo como está actualmente es básico. Lo que hay que ver es en las leyes secundarias quiénes estarían interviniendo en la regulación de ese artículo, ¿cierto? Porque desde mi punto de vista, las drogas, como las conocemos hoy, deben ser tratadas como es tratado el alcohol. Evidentemente se necesitan especialistas, psicólogos, psiquiátricos y médicos, ¿no? Y que intervengan en todo el proceso.
pero el artículo como está, yo creo que abarca precisamente toda la necesidad de la sociedad, el problema social que tenemos que atingir. Y en leyes secundarias, ver cómo se va a manejar ese artículo para que sea atendido por los especialistas. Y como, me pongo como ejemplo, yo no soy especialista ni tengo ninguna relación. Sin embargo, como sujeto de la sociedad, soy afectado de alguna forma por el malestar que se genera la droga, ¿no? Entonces, como está el artículo, desde mi punto de vista debería de quedar. Y entonces hay que ver cómo lo hacemos para que especialistas, entre ellos los psicólogos, tengo a uno enfrente, debería de estar opinando al respecto de cómo tratar esa situación, cómo fue tratado lo del alcoholismo específicamente. Sí, hay 2 psicólogos también, Maritza es psicóloga. Sí, ¿verdad? Sí, Ya. pero bueno. Cuando se discutió este artículo en el Congreso Constituyente, hubo quien propuso que no se incluyera este tema en la Constitución y que eso, como es en la actualidad, este tema no está en la Constitución vigente. Eso está en el Código Penal. Sí. Ni siquiera está en códigos de salud, sino el Código Penal está ahí, ¿no? La prohibición del consumo de ciertas sustancias y por lo tanto las sanciones correspondientes. Es un delito, pero no está nada regulado en cuanto a prevención o atención. En fin, vamos a terminar. No sé si ya terminaste, José María, ¿o quieres decir algo más? No, nada más Ya. sería mi Ya. comentario Bueno, en relación entonces con el vamos. artículo específico. Y una cosa que sí, también, parece que todos tenemos una visión de tratamiento como una enfermedad, el narcotráfico. Desde mi punto de vista, no, como digo, no soy especialista en el tema, pero desde mi punto de vista es como el alcoholismo, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el tratamiento que se le debe dar es el que le damos hoy al alcoholismo. ¿Quiénes intervienen? En este caso, muy importante, el psicólogo, porque tiene que ver mucho con la actitud del sujeto en el momento de estar drogado, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso es lo que yo estaría queriendo comentar al respecto. Gracias, José María. Antes de hacer las conclusiones de nuestras invitadas, Alberto Reyes quiere hacer una acotación. Adelante, Alberto. Miren, lo que acaban de comentar todos es interesantísimo. Hay que grabarlo no solo en la mente, pero que no se los olvide. En filosofía e historia de la medicina, uno ve que no hay enfermedades sino enfermos. Cuando uno tiene un familiar que es marihuano, uno se da cuenta que hay que hacer algo ahí. Pero cuando uno tiene un familiar que es un alcohólico, uno se da cuenta que hay que hacer algo. Pero cuando uno tiene algún hijo que está estudiando y empieza a tomar alguna droga para no dormir, uno se da cuenta. Entonces, todo lo que han comentado es más interesantísimo. Pero acuérdense que no hay enfermedades, hay enfermos. Y otra cosa, en cada sujeto, el despenalizar se oye muy bonito, ¿sí me entiendes? Pero cuando tú tienes un familiar que tiene una esquizofrenia y aparte se droga, te das cuenta que quisieras que hubiera una Castañeda para llevarlo. Y la Castañeda, ¿saben qué pasó? Hubo humillaciones a la dignidad de los seres humanos, porque ahí cualquier gente que estorbaba la llevaban. Habían pabellones, y habían pabellones hasta de mujeres que andaban con muchos hombres, que las acusaban de lo que usted, de ninfómanas. Y había un pabellón de ninfómanas, que mujeres que se atrevían a expresar su sexualidad. Por eso yo terminé diciendo, hay que tener mucho cuidado. Todo lo que digamos, ¿en qué cultura? Por eso hay que hacer lo que hace Rocío, hay que estar cerca de la gente. Y cuando uno está cerca de la gente, la propia gente le ubica a uno la realidad. Muchas gracias. Sí, pues nosotros en la MAPSI tenemos ya el proyecto para hacer hospitales psicológicos alternativos a los psiquiátricos, que han tenido algunos problemas.
y pensamos que tenemos un buen proyecto ahí que se podría aplicar también obviamente en el tema de adicciones, independientemente de si están prohibidas o no, si es necesario atender a las personas adictas. Bueno, vamos a hacer entonces las conclusiones. ¿Quién quiere hacer la primera conclusión, Rocío o Maritza? Las conclusiones del día de hoy. Quien quiera. Si quieres, Maritza, y concluyo como gustes. Creo que no oye. Maritza, sí, Sí. tienes. Ah. Sí, ya Ahí la va. escuché. Ah. Pues entonces, pues ya recuperando los comentarios de los compañeros y de los asistentes y del doctor Murueta, de la maestra Rocío, de Rosete también, pues, yo veo que pues coincido con el doctor Reyes en este asunto de la promoción. O sea, es que es como en la propuesta del artículo en sí mismo, a mí me dio mucha alegría verlo. La primera vez que revisé la Constitución, verlo, ver este planteamiento de no criminalizar a las personas, porque es como, pues como criminalizar a alguien por estar enfermo, pues, para empezar, ¿no? Entonces ya de ahí ese es el asunto del estigma también. Y por lo que ya hay gente que ha antecedido y ha revisado qué pasa con los estigmas, bueno, por eso les compartí ahí la lectura, parece que es más problema que solución estigmatizar a la gente para empezar, y que viene asociado con una serie de situaciones negativas, ¿no? Tanto de la persona que tiene la adicción como de sus familiares, ¿no? Que después también tienen que cargar con esta situación, ¿no? Del estigma también ellos. En el trabajo que he hecho yo con grupos de AA, de Al-Anon, Alatín, ese tipo de agrupaciones de autoayuda, pues en mi experiencia pues he visto justamente que tienen que lidiar con este tipo de situaciones. Y sin embargo también hay una situación muy, muy interesante, ¿no? Lo que se les enseña en estas comunidades a los familiares que tienen que lidiar con el adicto, obviamente a los alcohólicos, pues trabajar con su programa y que aprendan pues a manejar y aprender habilidades que no tenían, ¿no? Es como si fuera un programa de habilidades en marcha, ¿no? Para los déficits, pues, de conducta, ¿no? Cosas que no aprendieron, autorregulación emocional, tolerancia al malestar, etcétera, ¿no? Pero los familiares tienen que aprender a cuidarse ellos y a poner límites. Y una cosa interesante, ¿no? Entonces, justamente en la política quizás también tendría que promoverse algo así, ¿no? Cuidarlos, que a mí me pareció muy, muy fabuloso ver ahí toda un punto de vista de cuidar a las personas, de ser empático con ellos, no, digamos que otorgando a lo mejor el beneficio de la duda, en ese sentido empático, y no, digamos, acusarlos con el dedo inquisidor, ¿no? De un juicio, ¿no? Estás así porque quieres, o tu falta de voluntad, o alguna cosa así por el estilo, ¿no? Cuando muchos de ellos también pues, justamente entraron en eso por falta de oportunidades y de conocer otros tipos pues, de alternativas, ¿no? De manejo, de automanejo, de cómo me autorregulo, etcétera, ¿no? Pero también, obviamente, la misma sociedad, las comunidades, las familias tienen derecho a poner límites y cuidarse, ¿sí? De aprender también a cuidarse de las posibles conductas pues, que ellos puedan perpetrar bajo el influjo de la sustancia, ¿no? Entonces, y están en su derecho, y que ambas partes sepan esto, ¿no? Ok, te estás cuidando de mí cuando quizás estoy en un estado alterado, ¿no? Y volver a resignificar esto, me llama la atención como como una revisión de las culturas originarias, ¿no? Del uso y la función, ¿no? De la sustancia, ¿no? Entonces, ¿cuál era el uso original? ¿Cómo evolucionó? Y ahorita, ¿para qué se está utilizando, no? ¿Y qué está haciendo, no? Preguntarse eso primero, ¿cuál es la función de la sustancia en la vida de esta persona antes de hacer, digamos, de hacer un juicio o con un prejuicio hacer una intervención con respecto a alguien, ¿no? Eso me parece interesante. Y la coincidencia con el doctor Reyes es en la parte donde dice de la promoción de la salud, ¿no? O sea, como que sí van esta ampliación del concepto, ¿no? Ahora,
Invertir en intervenciones cuando ya está el problema ahí, en diferentes momentos, cuando es temprano, cuando ya está instalado y cuando ya se cronificó, pero también hacer esta promoción que creo que la sociedad del afecto va directamente ahí, ¿no? Con la tecnología del amor y otras propuestas que ha hecho usted, doctor Murueta, van directamente a incrementar lo que llaman técnicamente en psicología de la salud, factores protectores, ¿no? Toda esta cuestión de la pertenencia y todos estos factores que nos potencian, ¿verdad? Sería toda la intervención. Gracias. Sí, gracias, Marita. Sería entonces realizar campañas educativas y culturales continuas para promover la salud integral y prevenir y desalentar el consumo de drogas. Podría ser algo así en la forma en que tú dices. Eso independientemente de si estén prohibidas o no. O sea, es promoción de la salud y prevención, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra ahora a nuestra compañera Rocío Rosete para que haga la conclusión de esta noche para ti, Rocío. Pues bueno, del señor Reyes, compañero, muchas gracias por sus apreciaciones. Y efectivamente, pues yo creo que sí necesita uno sentir lo que es vivir en una familia disfuncional por un padre alcohólico, por un hermano alcohólico y adicto, como para poder hacer un pronunciamiento que lo mencioné mucho cuando se hicieron todas las sesiones para tocar este tema, que las familias de los adictos son los que tendrían que estar tomando aquí decisiones de cómo puede quedar este artículo para que, pues sí, exista esa experiencia y se sepa de primera mano qué es lo que sucede con una persona que tiene una adicción, cualquiera que ésta sea, hasta del alcohol y del tabaquismo, que también eso lo tendríamos que tocar porque se está dejando un poquito afuera y muchas veces el tabaquismo también es un factor tan importante de enfermedades respiratorias, enfermedades de otras índoles que pueden pues afectar a toda la familia, además los fumadores pasivos y también pues los gastos en cuestión del presupuesto de el gobierno que pudiera ser utilizado para más hospitales, para atender otro tipo de enfermedades que son fortuitas, ¿verdad? Que no te las estás buscando. Y no es por estigmatizar, sino simplemente que, claro, estoy totalmente de acuerdo en que debe de haber esa cultura de la prevención. Y por ello es que me atrevo a hacer esta redacción así como un poquito en las rodillas, pero al final pues como para darle un poco más de sentido en lo que no deba de ser aprobado el consumo lúdico de las drogas, y lo puse ahí en el chat, tal vez ya lo recibieron todos, parece que le faltó un pedacito porque tal vez ya no permite más texto, pero la parte final, no sé si me lo permitan leer, es el que lo quiero decir de una vez todo mejor, porque vi que le faltó algo, pero mejor lo leo todo para que haya congruencia. Si me lo permiten, es la redacción propuesta para el artículo 71 y yo le pondría como título Tratamiento a adicciones y drogas permitidas, porque normalmente utilizar los términos negativos es inadecuado, entonces siempre en positivo. Los consejos de salud municipales, estatales y el nacional realizarán campañas educativas y culturales continuas para prevenir y desalentar el consumo de drogas nocivas para la salud corporal y psicológica, así como brindará atención psicológica y médica especializada e interdisciplinaria a los adictos para lograr su rehabilitación. Esto hablando, un pequeño paréntesis, de los que ya están. O sea, aquí ya no es de que si van a volverse porque se va a permitir o no se va a permitir lo del uso de drogas en forma lúdica, ¿no? Sino es simplemente atender el problema de lo que es ya la cantidad de personas adictas que existen en el país, ¿no? Y por eso el título es Tratamiento a Adicciones, como una parte. Luego continúo. A los pacientes que lo requieran, como parte de su tratamiento, se les proporcionará de manera gratuita las dosis personales de droga. Esto, paréntesis, cubriría la parte de lo que se ha mencionado tanto que al parecer se solucionaría con la autorización del consumo de las drogas, que es el narcotráfico, porque el mismo gobierno estaría proporcionándole la droga a los adictos mientras que se rehabilitan
para que eviten el tener que estar consumiendo de manera ilícita, ¿no? Que les sean autorizadas o recetadas por un médico. Eso será obviamente la condicionante, o podría ser, ¿verdad?, la propuesta de que puedan darle esas dosis. La última parte, se sancionará a quien comercialice cualquier psicotrópico o estupefaciente, o sea, que en este caso, obvio, no va a ser el gobierno, sino cualquier otra persona. La producción de los psicotrópicos o estupefacientes será exclusiva del autogobierno popular, porque pues sí, efectivamente, como se ha mencionado aquí, muchas de las drogas que no son nocivas, no son sintéticas, ¿verdad?, que son naturales, al final es de las hierbas que nuestros ancestros, que en México, que tenemos esta cultura maravillosa que nos heredaron nuestros ancestros, pues sirven para poder solucionar algunos trastornos, ¿no?, físicos o psicológicos. Entonces, pues que sean utilizadas, pero que el gobierno las produzca. Y esto también, de alguna manera, estaría ayudando a evitarlo de la cuestión del narcotráfico. Y ya por último, la penalización para quienes produzcan, comercialicen o consuman sin prescripción médica para tratamiento específico se establecerán en los ordenamientos y leyes correspondientes. Ya eso se deja para todas las materias legales que existan, ¿no?, en los códigos y en los diferentes normatividades. Entonces yo creo que por lo menos dejo aquí esta propuesta y ojalá pues se pueda seguir discutiendo, porque obviamente todos tenemos que participar y sí considerar que tenemos que hablar con los que son adictos, lo que es un infierno vivir una adicción, con quienes son sus familiares y los que ya han sido rehabilitados como una experiencia de vida para poderla transmitir a los demás y que pueda servir para decidir si quieres o no quieres consumir drogas, se aprueben o no se aprueben, porque efectivamente es una decisión completamente personal. Y poder considerar, por último, lo del tabaquismo, que también parece que no, pero por experiencia propia les puedo decir que mi hermana fuma casi 2 cajetillas diarias, entonces ha sido motivo de que muchas veces no nos reunamos, porque como contraparte, yo sinceramente me siento muy mal cuando estoy inhalando el humo del tabaco que se exhala. Yo creo que traigo ahí alguna cosa pulmonar, porque sí me afecta muchísimo, me siento que me falta el aire. Entonces, fíjense qué triste que 2 hermanas se distancien por la cuestión del cigarro. Entonces sí es bastante lamentable, parece que no, hasta pudiera ser así como de chiste, pero hay problemas y también de salud, como el doctor Reyes puede saberlo y pues los doctores en general, que los fumadores pasivos también tenemos una afectación fuerte de la cuestión del tabaquismo en las personas que están cerca de uno. Bueno, muchas gracias y será un placer volver a estar cuando se reanuden otra vez estos diálogos constituyentes, y voy a tener mucho gusto, ojalá que me dé el tiempo y espero que sí lo tenga, para lo que nos comentó Marco, de lo que es lo que va a empezar en vez de estas reuniones a partir de agosto en este mismo horario. Ya él nos hará la publicidad ahorita otra vez. Muchas gracias, buenas noches a todos. Sí, pues muy bien, Rocío, en el artículo estaba considerado también alcoholismo y tabaquismo, habría que ver si con la idea que tú tienes, se tendría que precisar alguna cosa respecto a tabaquismo y alcoholismo, porque como estaba redactado era incluyéndolos. Y Ok. como pone aquí Maritza, dice, y también habría que ver las adicciones sin sustancia como la ludopatía, la adicción al sexo o la adicción a las redes sociales y muchas otras adicciones que hay, ¿no? Hasta adicciones a personas, en fin, hay muchísimas adicciones. En fin, bueno, pues con esto estamos terminando nuestros diálogos constituyentes, que fueron 59, hoy es el último. Sin embargo, los días sábado, el primer sábado de cada mes se está sesionando el Congreso Nacional Constituyente y ahí sí se toman acuerdos de modificación del proyecto constitucional. Los diálogos, su nombre lo decía, son este intercambio de ideas, escucharnos, retroalimentarnos, pero no se toman decisiones. Los sábados, en este caso el próximo sábado 2 de julio, va a sesionar el Congreso Constituyente por esta misma canal de Zoom,
este mismo ID. Y estamos viendo, estamos ahorita en el tema de la estructura del autogobierno. Y ahí pues van a discutir algunas cosas referente a los consejos productivos, a la proporción de consejos comunitarios por municipio, de municipio a estado y de estado, cuántos delegados hacia el Consejo Nacional, a la Asamblea Nacional, y también si los consejos productivos, los consejos técnicos temáticos, los consejos gremiales y los consejos sectoriales debieran formar parte también de la Asamblea Nacional, bueno, de las asambleas municipales, estatales y nacionales de autogobierno. Y luego se van a ver las funciones de la Asamblea Nacional. Entonces están invitados este día sábado 2 de julio a las 10 de la mañana por este mismo canal. Y otra invitación que les quiero hacer antes de terminar esta sesión es que el próximo martes ya ven que los martes tenemos la sesión de análisis sociopolítico y opinión pública. Y el próximo martes se va a hacer con el tema de la sucesión presidencial en 2024 y el proyecto de autogobierno. Y están invitados Pablo Moxuma Barragán, Pablo López Figueroa y José Luis Hernández. Yo estaré conduciendo la sesión, pero pues vamos a hablar de este tema. Lo de los martes se va a mantener todavía indefinidamente hasta nuevo aviso. Y hoy termina estas sesiones de miércoles. Vamos a tener un descanso de casi 2 meses y con un poquito de anticipación convocaremos al seminario que se va a llamar Del trabajo enajenado en el capitalismo al trabajo lúdico en la sociedad del afecto. Entonces, tantos ustedes invitados, ese seminario va a ser con base en lecturas. Se va a dejar una lectura para cada sesión. Se va a convocar a que cada uno de los participantes, si son más de 12, pues algunos de los participantes hagan la presentación, un PowerPoint y un comentario inicial sobre la lectura que corresponda y luego la discusión, ¿no? Y a los que terminen la mayoría de las sesiones, más del 80% de las sesiones, se les dará una constancia de participación. Y hasta ahí vamos. Hay otras cosas que estamos haciendo las reuniones ya por estado, ya se hizo la de Ciudad de México, la de Estado de México, ya se hizo la de Tabasco, y en Tabasco ya surgió la de Cárdenas, Tabasco, ya hay consejo en Cárdenas, Tabasco, sigue la de Tlaxcala, donde ya hay mucho avance, el 9 de julio vamos a hacer la reunión en Tlaxcala, luego sigue la de Jalisco, el 30 de julio, y después sigue la de Hidalgo, y así estamos recorriendo todos los estados, y se está poniendo eso también muy interesante. Pues eso sería todo por el día de hoy. Queremos agradecer en especial a Maritza Mandujano, a Rocío Rosete por su interesante participación y a todos los asistentes. Extrañamos a Otilia Valdés, que ha estado a lo largo de todos los diálogos constituyentes, hoy no pudo estar, pero les mandó un saludo afectuoso y estuvo atenta a la preparación de este diálogo constituyente. Gracias a todos los que participaron en los 59 diálogos constituyentes, tanto como invitados, como a los que estuvieron asistiendo. Y pues hoy concluimos José María, Elisa, Alberto Reyes, Alberto Ojeda y Pavel. Y muchas gracias por estar aquí. Y a los que nos vean en Facebook y luego nos vean en YouTube, muchas gracias por atender a todas estas reflexiones. Y bueno, hay una biblioteca ahí ya con todos los YouTube para poder reflexionar sobre todos estos temas, volver a reflexionar en el futuro, utilizarlos como material. Pues por hoy sería todo. Muchas gracias nuevamente, Rocío, Maritza, José María, Alberto, Elisa, Alberto Ojeda y Pavel. Muchas gracias. Y hasta la próxima. A ver si nos vemos el sábado o el martes. Todo, gracias. Que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego. Igual. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Maritza, como dice Jaime. Bye, bye. Sí, con los brasileños aprendimos al abrazo. Así es. Hasta luego, Bueno, descansen. que estén muy bien, sí. Desconectamos de Facebook y de grabación.